Y el día de hoy estamos con un invitado que tiene un gusto por el pan exquisito y con sabor a raíces. Y un conocedor de todo lo que es esa Colombia nocturna desde las calles y sus peligros. El día de hoy nos acompaña Roy Barreras. Bienvenido, doctor. Hombre, a Pedro, Cinturón de Historias. un placer estar aquí en el Cinturón de Historias manejando este vehículo prestado que no pensé que lo fuera a manejar nunca, le cuento. ¿Ah, sí? Le cuento a sus televidentes. Cuando me subí, pregunté qué marca era esto. Es un Mazda. MX5. Y le quiero contar que cuando yo era joven, a mí este carrito me encantaba. Pero por supuesto nunca tuve para comprarlo. Ni ahora, pero bueno, muchas gracias por la oportunidad de manejarlo. Está chévere. A usted por haber aceptado esa invitación aquí. Es que estos no eran los míos, ¿no? Los míos eran los amarillitos, porque yo era Sí, taxista. sí, señor. Pero es la misma vaina. Y de eso vamos a charlar ahorita aquí más adelante. Cómo después de estar en esas noches de ciudad, conociendo esta ciudad nocturna, esta Colombia nocturna tan diferente a lo que es de día, desde un taxi, a pasar a andar en una camioneta blindada. ¿Cómo se ve ese panorama? A mí me parece rarísimo, le cuento, Pedro, porque yo nací en lo que era el sur de la ciudad, ahora es el centro, en un inquilinato en el barrio Las Cruces. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, de una familia desplazada, mi abuelo era un campesino. Y bueno, yo aprendí a trabajar muy temprano, porque solo mi madre era el único sostén, vivíamos ella y yo, y pues ella me enseñó a trabajar. Yo por eso fui mesero, fui mensajero, fui panadero y fui taxista. Y recuerdo ese oficio con mucha gratitud, porque siempre había plática. Es decir, usted no había para la leche, usted salía y hacía una carrerita. Había claro, flujo. por supuesto que era duro, porque había que cada día producir. Lo del producido, que es lo que le da a usted al dueño, lo de la gasolina y lo del lavado, para entregar el carro limpio después de cada turno. Hay turnos de día y turnos de noche, nos llamábamos turneros. Y por supuesto, en los turnos de noche tenían dos ventajas. Había menos carreras, pero eran las más rentables, porque eran las de los moteles, los maridos infieles, como usted no, ¿no? No, para nada. Bueno, pero los maridos infieles, con tal de bajarse rápido, no reclamaban las vueltas. Y las carreras madrugadas al aeropuerto, Ya. a las 4 o 5 de la Tiene mañana. su recargo. Claro, entonces yo recuerdo ese oficio con mucha gratitud. Esas noches, ¿algún chasco que le haya pasado así de usted en esa época de taxista nocturno? No, pues muchos, por supuesto, yo me pagué la No, que escuela usted manejando diga, taxi. Nunca se me olvidó. Pero me acuerdo, nunca se me va a olvidar, hubo un momento que cambiamos de taxi porque el dueño del taxi se vinculó a una cooperativa. En esa época no había internet, pues no había redes sociales, pero sí había radioteléfono. Entonces mi móvil era el móvil 305, me acuerdo. 305. No se me olvida nunca. Yo no sé ahora, pero en esa época la operadora te decía, por ejemplo, aquí, calle 92 con carrera quinta. Si tú estabas cerca, tú decías 305 en 10 minutos o 305 en 5 minutos para cumplir con la carrera. Yo iba por la carrera 13 con calle 45, no me olvidaré nunca. Y entonces la operadora dijo, calle 44, carrera sexta. Entonces yo dije 305 en 1, porque Claro, así está ahí. estaba al pie. Era las 4:30 de la mañana. Buena carrera para ir al aeropuerto. Llegué en 1 minuto, pero de novato, como yo no estaba empezando en el ejercicio, yo tenía 18 años. Pues entonces se me olvidó reportar que ya había llegado. Entonces empezaron a llegar otros colegas taxistas por la carrera y yo les estaba haciendo perder la ida. Claro. Entonces empezaron ahí a quejarse en el teléfono, porque este tipo novato no aparece, no sé qué. Yo me bajé y como no tenía linterna, no se veía un carajo la dirección y yo tratando de ver la placa. Con ese alboroto me asusté y dije, no, estos se van a poner bravos. Me subí y arranqué y me fui. Y justo cuando arranqué, Pedro, bajaba el pasajero con las maletas. O sea que lo dejé tirado, ahí sí fue peor. Este tipo nos hace perder el tiempo y fuera de hacernos perder el tiempo, este tipo deja el pasajero tirado, le decían a la operadora. Yo dije, no, esto se puso feo. Apagué el radioteléfono y me fui. Por allá cuando iban los héroes, que me dio pesar que las tumbaran a propósito, volví a aprender en qué iba la pelotera. Como yo no había reportado y la operadora no sabía quién había recogido la carrera, estaba llamándome. Y me decía, 305, ¿usted está al frente de la dirección? Y como yo iba al frente de la dirección,
Yo dije, sí, señorita, aquí estoy al frente de la dirección. No. Me dijeron de todo, novato, nuevón. ¿Qué es pelote? Nunca se me olvidaré esa anécdota como taxista. Qué bonito. Oiga, chévere. Oiga, de eso salió el dinero para pagarse su carrera como médico. Sí, no, es que hasta que yo llegué a la universidad, el Estado no existía. Vea, nosotros ahora que se va a elegir presidente, lo que yo he dicho es que un presidente tiene que ayudarle a las familias colombianas a salir adelante, empezando por las madres solteras, por las madres jefes de hogar, que son la mayoría de los hogares en Colombia. Porque el Estado debería estar allí, desde que el niñito nace, yo quiero darle un seguro educativo para que cuando cumpla 18 años tenga asegurada su universidad. El niñito tiene que tener educación preescolar. 6 de cada 10 niños en Colombia no tienen acceso a la educación preescolar. El que logra llegar al colegio, necesitamos que en el bachillerato esté metido el SENA para que les ofrezca un oficio, una técnica, una tecnología, puedan ir a trabajar, si quieren. Y el que quiere ir a la universidad, tenemos que cambiar la universidad pública para que pueda darle carreras que le den trabajo cuando termine, carreras que tengan que ver con las apuestas del país, con el internet, con la robótica, con el internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con la agroindustria, con el turismo, en fin. Pero en mi época el Estado no estuvo nunca. Cuando llegué a la Universidad Nacional, alguien al fin, dije yo, le ayudo a mi mamá, porque en la Universidad Nacional teníamos desayuno, almuerzo casi gratis, y teníamos residencias. Sí. Entonces había manera de ayudar, pero no era suficiente. Y como no era suficiente, pues entonces yo con el taxi ayudaba a pagar y a sostener la casa. Pero además me ayudé con el ICETEX a propósito, porque yo creo que hay que recuperar el ICETEX. Haber acabado el ICETEX le quita una oportunidad al que quiera tener crédito para ir a una universidad privada. Es que no es obligatorio hacer el crédito, pero el crédito puede ayudarle al que quiere ir a una universidad privada. ¿Y cuánto tiempo duró usted pagando ese crédito? Lo pagué en 5 años, a mí me sirvió el ICETEX. Yo salí, empecé a trabajar y lo pude pagar sin problema. Y hay que decir, más del 90% de los beneficiarios de crédito del ICETEX no tienen problema. Lo que pasa es que hay gente que con razón se queja, el 10% que quedan colgados, los embargan, y a ellos pues hay que condonarles eso, ayudarles. Pero no es acabando el ICETEX. Es como acabar con los bancos. Entonces, como hay gente que se cuelga y la embargan, entonces acabemos con los bancos. No, es decir, hay que corregir los errores sin acabar las instituciones. Igual que la salud, en fin. De eso se trata gobernar, corregir los errores y avanzar en lo que sí funciona. Antes de llegar a toda esa etapa de ese servicio público que usted ha estado toda su vida, tenemos unos gustos particulares. ¿Cómo es ese gusto por las bufandas? ¿Por qué? ¿Por qué nació? ¿De dónde nació? No, yo no es que tenga mayor gusto por las bufandas, pero cuando empecé a usarlas, la gente empezó a regalarme bufandas porque pensaba que a mí me gustaban. Y la verdad yo prefiero que me regalen libros, siempre me regalaron libros. Mi madre me enseñó a leer muy temprano. Ella me hizo 2 regalos, Pedro. Nunca me habló mal de mi padre. Cuando yo preguntaba, porque yo no tenía papá, me decía, no, es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Y así era, cuando yo lo conocí en la adolescencia era un jefe de cirugía. Y después nos hicimos amigos y me reconoció. Y para mi mamá era muy importante que yo saliera adelante para que mi padre me reconociera, como en las telenovelas mexicanas. Por eso terminé siendo médico. Pero la gente, ella me enseñó en cada cumpleaños me regalaba libros y libros y libros. Así que yo prefiero, cuando la gente me ha regalado, digo, regáleme libros, que yo no bebo, yo yo me dedico a estudiar y a trabajar, eso he hecho toda la vida. Y el otro regalo que me hizo fue eso, hay que estudiar y trabajar duro para salir adelante. Y se puede, yo salí adelante de abajo hacia arriba. Ahora, mejor si es con apoyo, ¿no es cierto? Y mejor si el gobierno sirve. Pero de esos libros nació Roy el poeta, ¿no? Ese es otro de los gustos que tiene Roy. Yo estudié literatura, Pedro. Yo soy médico, cirujano, soy sociólogo. También estudié literatura, acabo de terminar otra maestría en literatura creativa. Publico mi segunda novela con Penguin Random House, que se llama Te llamaré Kennedy, que es mi trabajo de maestría en literatura, que pasó por un jurado, es una novela chévere, se la recomiendo. Pero no, a mí me gusta la literatura y pienso dedicarme a la literatura una vez que termine esta obligación con Colombia, que es tratar de darle un buen gobierno. Y le cuento una anécdota. En la última etapa, el presidente Petro me mandó de embajador en Londres. Yo nunca había estado nombrado en ningún cargo público. Yo siempre me he hecho elegir. De los 19 años que estuve en el Congreso, estuve siempre
17 años en el partido de la U, con Juan Manuel Santos, haciendo la paz. Estuve ahí casi todo el tiempo. Pero Petro me mandó para Londres y aprendí una cosa. Allá los vehículos tienen este timón a la derecha. ¿Se ha visto? La conducción Y se maneja por el carril izquierdo. es correcto. Y entonces yo dije, Colombia hay que gobernarla así, con el timón a la derecha, pero por el carril izquierdo de las reformas sociales. Y eso creo, hay que tener pulso firme, pero sensibilidad para pensar en los más pobres, que es una cosa que ha hecho Petro y que nadie puede negarle. Ha pensado mucho en la inclusión social y en cerrar la herida social, y eso está bien. Muchos errores por corregir, por eso se necesita mano firme para corregirlos. Y ya metiéndonos un poquito a ese papel político de Roy, ¿cuándo fue ese momento en que usted terminó su vida, digamos, fuera del ambiente político y dijo, voy a dedicarme? Ese primer paso que usted dijo, lo mío es la política. Pues a ver, cuando murió mi padre, yo me dediqué tiempo completo a la clínica, ¿no? A trabajar en medicina. Yo trabajé 20 años en medicina, en hospitales públicos, en fin. Y por supuesto, ese era como mi vocación. Me llamó Juan Manuel Santos en el 2005. Santos fue el que me metió en esta tarea y me dijo, métase al Congreso, que yo quiero hacer la paz. Y yo había escrito algo sobre ese tema. Y por eso me metí al Congreso y me dediqué esos 17 años a eso. Y todavía creo que hay que hacer la paz, pero la paz bien hecha, ¿no? Porque este experimento de la paz total salió mal, no por mala voluntad, sino porque lo diseñaron mal. Es decir, cuando las cosas se diseñan mal no funcionan. Entonces eso dejó, digamos, a la gente con la ilusión de que la paz era necesaria, pero que había fracasado. Y no, hay que intentarla, pero hacerla bien hecha. Como nosotros la hicimos en el acuerdo del Teatro Colón que yo firmé. Desarmamos 13.000 hombres y mujeres de las guerrillas. La guerrilla más vieja que había en Colombia, que era las FARC, se acabó. Eso ya no existe. Pero ahora, con los nuevos grupos ilegales, aplicaron un método equivocado, sin marco jurídico, sin reglas claras, y por eso fracasó con el ELN y con el Clan del Golfo y con esos tipos de la Marquetalia y esos otros tipos de todos esos que se llaman disidencias y que yo creo que están más dedicados al narcotráfico que a otra cosa. Es correcto. Ahí sí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Realmente se desarmó? O sea, las FARC, sí, claro. No, pero lo vio el mundo, lo vio Naciones Unidas, el mundo entero reconoció el acuerdo de paz. Lo que pasa es que hubo, como en todos los procesos de paz, disidencias, que eran un 10%. Cuando nosotros le entregamos el gobierno a Iván Duque, que la gente decía que íbamos a entregarle el país a Timochenko, se lo entregamos a Duque, al Centro Democrático. Cuando hicimos eso, había 1.500 hombres en las disidencias. Cuando terminó el gobierno Duque, había 10.000 y ahora hay como 25.000. Claro, han crecido, pero la mayoría de los que eran de la vieja FARC cumplieron. Y hubo unos que no, esos hay que perseguirlos y someterlos, como esos tipos de la Marquetalia que traicionaron el acuerdo. Manejar un vehículo a manejar un país, que es ahorita la propuesta que tiene Roy sentado el día de hoy y que nos va a contar un poco de cómo va a ser esa ruta de país que tenemos. Pues es una buena manera una buena metáfora, ¿no? Para manejar un país hay que tener el timón firme, hay que tener pulso firme, hay que conocer el equipo. Es decir, usted no se sube en un vehículo o en un avión si el piloto es un aprendiz, un payaso, uno que no conoce, tiene que ser alguien con experiencia. Yo tengo experiencia, tengo la mano firme en el timón y le dije hace un rato que debería manejarse como son los vehículos en Londres, con el timón a la derecha y por el carril de la izquierda de las reformas sociales. Pero no solamente eso, ese ejemplo suyo de conducir el país, hay que conducir el país respetando las reglas, en este caso las reglas de tráfico. Así es. Respetando las instituciones. El que pretenda ser presidente atropellando las instituciones, negando o peleando con las Cortes, con el Banco de la República, con el Congreso, tratando de que se desbaraten las instituciones, es como si usted quiere conducir sin respetar las reglas de juego. Hay que conducir un país sin atropellar al otro, sin invadir el carril ajeno, sin meterse con lo que es responsabilidad de las Cortes o del Congreso, porque para eso hay separación de poderes. Pero también no atropellar al otro es mirar al otro, saber cuáles son los derechos del otro. Gobernar es escuchar,
es respetarlos a todos, es buscar consensos. Gobernar es poner de acuerdo a todo un país. Yo sé hacer eso. Lo hice en el primer año del gobierno Petro y se aprobaron todas las reformas. Después rompieron la coalición que yo armé y hoy el país está dividido, ¿o no? O sea, nadie puede negarme que el país está dividido, polarizado, en dos sectores extremos. ¿Y a mí qué me preocupa? Me preocupa que cualquiera de los dos extremos que ganara va a ser un país ingobernable, porque la otra mitad no lo va a dejar gobernar bien, porque la otra mitad va a ser una oposición feroz, y entonces no van a poder resolverse los problemas del país. Yo no quiero que eso pase en Colombia. No quiero que haya un país dividido, porque si gana la derecha tampoco va a poder gobernar, porque medio país que Petro les enseñó que tienen derechos, y eso está bien, y que deben reclamar sus derechos, pues salen a las calles a reclamarlos. Y la derecha violenta, represiva, va a ser como en el estallido social. Van a terminar matando a los muchachos, van a terminar aniquilando la protesta, porque el señor candidato de la derecha dice que hay que destripar a la oposición, o sea, matarla. Es que estamos en esos extremos violentos. Yo le he dicho a Colombia, déjenme hacer un gobierno de unidad, un gobierno que sane las heridas, que genere confianza, que le dé garantías a todos, que yo lo sé hacer. Puede ocurrir que los 5 millones de colombianos que hoy están indecisos voten masivamente y nos permitan llegar a la segunda vuelta. E inclusive puede ocurrir una cosa, le voy a decir una cosa que es provocadora. Si los 5 millones de personas que hoy están indecisos dicen, no, a mí no me gusta Roy, ni Fajardo, ni Claudia, ellos no quiero votar por ellos, pero tampoco quiero extremos, pues que voten en blanco. ¿Qué pasaría si 5 millones votan en blanco? Mire, le hago esta cuenta. 5 millones son más que los 3.200.000 que votaron por Paloma, la candidata uribista. Con Oviedo, que también es uribista. 5 millones son más de los que están hoy con intención de voto por De la Espriella. Es decir, ¿qué pasaría? Imagínense usted que el voto en blanco pasara a la segunda vuelta. Si el voto en blanco pasa a la segunda vuelta con Iván, el progresista, pues el uribismo desaparece y no hay polarización. Pero si el voto en blanco sacara más votos que cualquiera, se repite la elección sin ninguno de nosotros, se baraja de nuevo y el país resolvería, evitaría la polarización y tendría una oportunidad de llamar a alguien que uniera el país. Eso Y hay sí mucha llegará, gente que puede unir el país. ¿En algún país ha pasado? Ha pasado en Colombia, en el Cesar, Que volver en la otra vez a Guajira. escoger otros Ha candidatos. pasado en Colombia, en Bello Antioquia pasó, en el Valle del Cauca el voto en blanco casi gana la vez pasada, sacó 470.000 votos. Claro que puede pasar, y cualquier asunto que nos permita evitar la polarización, evitar que el país se fracture, se divida en dos, yo lo que hago es proponer soluciones. Yo prefiero gobernar yo porque lo sé hacer. Yo prefiero que gane el centro. Yo prefiero que las campañas de los extremos no fueran extremistas y se moderaran y hicieran acuerdos con el centro. Pero si eso no pasa, 5 millones de colombianos pueden evitar la división del país, evitar un gobierno imposible, un gobierno ingobernable. Y si pasa el voto en blanco a la segunda vuelta, nos evitamos el problema de la polarización. Uno de los temas principales de este programa, doctor, es el tema de la empatía vial. Así como usted va a manejar un país, va a tener empatía por país, tenemos todo lo que es la empatía vial, seguridad vial y educación vial. Un datico así relevante. Más de 8.700 muertos dejaron las vías el año 2025. Eso fue más muertos que lo que dejó el conflicto armado. ¿Cómo bajamos ese índice de accidentabilidad en Colombia? Vea, Pedro, eso que usted acaba de decir, lo dije yo en una sesión del Congreso hace 10 años, cuando les propuse crear la Agencia de Seguridad Vial y yo la creé. Precisamente para evitar esas muertes, que son primero muertes inocentes, porque no es gente armada, es una señora que va con su niño y un borracho la atropella en el andén, o es una persona que va rumbo a su trabajo y otro camión la atropella porque se quedó sin frenos. Es decir, son muertos inocentes, pero además son muertos prevenibles, se pueden prevenir. Hay que salvar esas vidas. Claro, son más esos muertos que los muertos de la violencia armada. No es posible que el Estado no invierta en esas campañas de prevención y no garantice que se corrijan cosas. Le cuento 3 cosas que causan esas muertes. La primera, la imprudencia del conductor, sin duda, sobre todo los conductores ebrios. Yo propuse meterlos a la cárcel. Me parece un irresponsable el borracho que sale y mata. Hoy en día ya eso es intencionalidad.
y a mí me parece que eso hay que corregir. La segunda causa, los daños mecánicos. Resulta que los importadores de automóviles nos venden por el mismo precio que vale un automóvil en Europa vehículos, pero sin las especificaciones técnicas, sin los frenos ABS, sin cinturones para los 5 asientos, sin las garantías de frenos electrónicos. Es decir, tenemos que exigir que los vehículos en que las familias colombianas se montan, incluyendo las motos, sean vehículos con las más altas especificaciones técnicas. Y lo tercero, las campañas de prevención. 12 millones de compatriotas andan en motocicleta, en 2 ruedas, y el 98% de ellos usan su moticos para trabajar. Son mensajeros, son trabajadores, es el único vehículo que tienen. Si eso es así, hay que garantizar la protección de los motociclistas, el uso de los cascos adecuados, la normatividad suficiente. Hay que garantizar que cuando alguien compra una motocicleta, ese conductor reciba en escuelas de adiestramiento en cada ciudad. Hoy no hay pistas adecuadas, ni siquiera en Bogotá, para darle las clases de adiestramiento al que va a ser conductor motociclista, sino que le venden la moto junto con el pase y la licencia chimba. Hablando de ese pedacito, hay un mucho punto por muy hacer en importante. seguridad vial. Eso, hay un punto muy importante. ¿Es educación o es formación? ¿Y a qué voy con esta pregunta? En la ley 769 del año 2002 dice la ley que se debe impartir educación en seguridad vial desde la escolaridad. Y esa ley que quedó en papel, porque en este momento los colegios, ¿dónde quedaron? Pues ¿Qué pasa con esa ley? Para eso creé la Agencia de Seguridad Vial. Y sin embargo, cayó en manos de la clientela, se la entregaron a un partido político que en su momento fue Cambio Radical, me acuerdo. Y ese partido lo que hizo fue dedicar los recursos de la seguridad vial a hacer propaganda política, a otras cosas. Es decir, se desnaturalizó la Agencia de Seguridad Vial. Yo creo que el próximo gobierno tiene que entender, no lo hizo ni el pasado tampoco, que esas vidas se pueden salvar y que es nuestra obligación proteger al conductor y al motociclista y sobre todo al peatón, que es el que más sufre las consecuencias de esa accidentabilidad. Pero le digo más, Pedro, los gobiernos solo tienen sentido si protegen su vida, si le garantizan que usted no se muera. Para eso son los gobiernos. Y proteger la vida es que no lo maten en un atraco, en un asalto, la seguridad, que no lo dejen morir por un accidente de tránsito. Ojo, y que no se muera porque las clínicas y hospitales están en quiebra por la crisis del sector salud. Hoy el sector salud está como este carro descapotado, que si le cae un aguacero encima nos lavamos. Hoy la gente no sabe quién la protege. Aquí no hay protección en este techo. La gente no sabe porque se desmontó un sistema de salud sin dejar organizado uno nuevo y no se hizo la reforma a la salud necesaria. El gobierno no la pudo aprobar porque la polarización lo impidió, porque rompió con el Congreso, porque no se supo hacer. Mire, liderar un país es liderar el Congreso. Yo lo hice el primer año. Si usted no es capaz de poner de acuerdo a la gente, si no es capaz de liderar el Congreso, pues no es capaz de aprobar las reformas sociales. Ese es otro asunto que me preocupa de un gobierno de extremas. Si no tiene gobernabilidad, supongamos que gane un gobierno de izquierda radical, como está hoy, que se ha puesto sectario, que dice que solo la izquierda, ya no es el pacto que hicieron con nosotros, que era un pacto de centro-izquierda. Ya no es el pacto con los sectores de centro, sino con la izquierda sectaria. ¿Con qué mayorías van a aprobar las reformas? ¿Con qué gobernabilidad? Se divide el país, le arman una mayoría en contra y no hacen las reformas sociales, empezando por la reforma de la salud. Y esta de seguridad vial, yo cometí un error. No salieron de la seguridad La vial. agencia de seguridad vial, yo creí que debía ser una parte del Ministerio de Transporte y así la creé. No, esto es un asunto tan urgente porque son vidas humanas que hay que hacer la reforma para ponerla bajo la mano directa del presidente de la República en la Casa Nariño. Tiene que ser una agencia presidencial porque esas vidas se pueden y se deben salvar. Gastamos millones en las negociaciones de paz con los actores del conflicto armado, pero no le ponemos cuidado a lo que produce más muertes prevenibles, que son los accidentes y la violencia vial, como preferimos llamarla. La agencia de seguridad vial hay que traerla a la Casa Nariño y hay que volverla
una prioridad nacional, la seguridad vial. Aparte que en esa agencia se perdió una plática cuando inició, pero de ese punto vamos a hablar Pues un es que poquito no le más digo que adelante. se la entregaron a los políticos y sigue en manos de los políticos. Es correcto. Hoy sigue en manos de los políticos. Es como la unidad de víctimas, que también la creamos nosotros, con una ley que yo orgullosamente firmé, 10 millones de víctimas. Que a mí me da mucha pesar que en este gobierno del cambio también se la entregaron al clientelismo y desmantelaron la unidad de víctimas. Es decir, es que gobernar bien es evitar también la corrupción. Gobernar bien es evitar que se roben los recursos públicos, que las agencias buenas, como la de seguridad vial o como la unidad de víctimas, terminen en manos de los corruptos o de la clientela. Y para eso hay que hacer una reforma política contra la corrupción, que está en el acuerdo de paz y que no se ha querido hacer. Fíjese todo lo que hay que hacer cuando usted sabe lo que hay que hacer para gobernar. Tengo muchas ganas de que llegue el 7 de agosto, a ver si me dejan presidir este país, porque yo sí sé hacer lo que hay que hacer para mejorar a Colombia. Para terminar el tema de la seguridad vial, y usted lo acaba de nombrar ahorita hace unos minutos, usted ahora hace un curso y se lo entregan con toda licencia, se lo vende con todo y pase. En Colombia solo hay un ente que se encarga de lo que es la formación en educación vial y se llaman centros de enseñanza automovilística. Son los únicos encargados de hacer ese proceso de educación, Que son privados. que son privados. Y son los únicos, que como en todo, hay unos que están haciendo bien la tarea, otros que no hacen bien la tarea. Pero en temas de formación y educación, ¿cómo cree usted que en vez de modificar podemos fortalecer el proceso de formación en conducción? Mire, yo le digo eso. Cuidar la vida de las familias colombianas, de los conductores y de los peatones es una obligación del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada ciudad, capital por lo menos, tiene que haber escuelas oficiales de formación para que los cursos de conducción sean obligatorios y requisitos previos a la licencia de conducción, con peritos del Estado, y que haya pistas de entrenamiento, sobre todo para motociclistas, que no las hay, para que el aprendiz pueda aprender y para que en esas pistas se le hagan los exámenes necesarios para que si le dan la licencia, quede claro que sí sabe conducir una motocicleta o un vehículo y no que le regalaron la licencia. Esa es una responsabilidad del Estado y esas pistas deben estar en manos del Estado. Puede haber centros privados que lo hagan, claro, si el Estado regula eso, pero hoy ni públicos ni privados, hoy le regalan el pase a la gente con la moto y sale y se mata, porque además las principales víctimas son los motociclistas y los peatones. Para ese tema vamos allá. Eso quiere decir que hay juguete para los que tienen que ver con educación vial aquí en Colombia. Así los perciben. Para la Agencia de Seguridad Vial no está haciendo lo que le corresponde. ¿Cómo es posible que cuando hicimos la agencia había 7.000 muertos dolorosos al año y 40.000 heridos graves? Con lo que eso cuesta. Y hoy hay 8.000. O sea, la agencia no está sirviendo para nada. Así ¿Y dónde está la plata que se mete en eso? Es decir, esa es una responsabilidad del gobierno. Y eso no es para echarle la culpa. Ah, es que no me dejaron, es que no pude, es que no se gobernó bien. Así como Petro ha hecho cosas buenas, el salario mínimo, devolvió las horas extras a los trabajadores, los dominicales, los recargos nocturnos, el subsidio a los ancianos, la política de inclusión social, que me parece que es innegable que él la ha hecho. Hay otras cosas que ha dejado el garete, como eso, como la reparación de las víctimas, o como la Agencia de Seguridad Vial, o como la Aeronáutica Civil hoy. Estamos hablando de conducir este vehículo, ¿no? Pero no de conducir los aviones. Acaban de matarse decenas de muchachos, soldados en Puerto Leguízamo, porque nadie le hizo mantenimiento a la pista, porque no cortaron las copas de los árboles, porque al frente de la Aeronáutica Civil hoy hay un tipo que no tiene ni idea de aeronáutica ni de aviones. Echaron a los expertos, desmantelaron esa entidad y está en manos de un interino. O sea, hace 4 meses que no había nadie al frente, no había piloto en ese avión. Apenas hace 2 días nombraron a alguien en propiedad en la nueva EPS para hablar de salud. O sea, llevaba meses también en interinidad la principal EPS, que ahora es del Estado porque está intervenida y ahora está peor que antes. O sea, usted puede y debe como gobierno decir, hay que corregir el sistema de salud porque se lo están robando, de acuerdo. Yo lo dije en el 2017. Que las EPS abusan, de acuerdo. Que la integración vertical es una vagamundería porque ellos se ponían sus propias reglas, de acuerdo. Que había clínicas de garaje, claro que hay que castigarlas y cerrarlas. Usted tiene que hacer eso. Pero lo que no puede hacer es cerrar un sistema de salud y no montar el otro.
Y entonces, ¿quién responde? Y cuando usted asume la responsabilidad, por ejemplo, al intervenir las EPS y estas se ponen peor que antes, quiere decir que no está gobernando adecuadamente, que los tipos que puso al frente no sirven, que no se está administrando bien, y eso hay que decirlo con franqueza, porque el cambio es hacer las cosas, Pedro, y hacerlas bien. El cambio no se puede quedar en la promesa, en el eslogan, en la cosa política fanática, que vamos a hacer un partido único, que vamos a hacer la revolución, que vamos a hacer que llegó la izquierda para quedarse. No, no. A la gente le importa un comino el centro, la izquierda, la derecha. La gente lo que quiere es trabajar y vivir en paz. La gente quiere tener derechos, libertades, quiere que le garanticen su trabajo, su seguridad, su vida, que le devuelvan el orden a este país, la seguridad y el trabajo y el empleo y la justicia social. Eso es lo que quiere la gente. Y eso no se hace con discursos, sino haciendo la tarea. Como yo la he hecho, trabajando, como yo la he Hablando de hecho. trabajando y trabajar, los primeros 100 días de gobierno, ¿qué es lo primero que usted va a hacer hablando única y exclusivamente de lo que tiene que ver con el Ministerio de Tránsito y Transporte en sus primeros 100 días de gobierno? No, pero déjeme decir otra cosa antes. Porque dije que la primera obligación de un gobierno es salvar la vida. Yo soy médico entrenado para salvar vidas. Entonces, lo primero es corregir los errores de la seguridad, incluyendo los errores del proceso de paz total, que implica ponerle a eso marco jurídico, ponerle orden a esa guachafita y que la paz sea posible, pero ordenadamente, fortaleciendo las fuerzas legítimas del Estado, porque si los bandidos y los criminales no le temen al Estado, le maman gallo. Lo segundo, inmediatamente hay que garantizar que el sistema de salud funcione, que el medicamento le llegue a la casa, que se pague la cuenta atrasada a clínicas y hospitales para que no cierren servicios y que se haga la reforma a la salud, presentarla y hacerla aprobar. Ahora voy al Ministerio de Transporte. Usted señaló lo más doloroso, lo que causa muertes, la Agencia de Seguridad Vial, ya lo dijimos. Hoy hace parte del Ministerio de Transporte, pero es como si no le importara. Yo no sé si la ministra o el ministro que ha pasado por ahí no le importa la vida de los demás, pero no han hecho nada para salvar las vidas. Por eso hay más muertos hoy por accidentes de tránsito. Sacar esa agencia y ponerla bajo mi responsabilidad directa en el Palacio Nariño. El presidente tiene que garantizar que funcione la prevención vial. Y en infraestructura sí que hay que hacer cosas. Para empezar, si yo quiero un país productivo, necesito garantizar la modernización de puertos, aeropuertos, dobles calzadas, y para eso se necesita inversión nacional y extranjera, y para eso se necesita generar confianza. Un gobierno extremista y radical no genera confianza, nadie invierte, nadie construye. Hay que volver a potenciar las concesiones con vigilancia, claro, para que no abusen. Pero hay que hacer 4G, 5G Plus, déjeme decirle. ¿Por qué Plus? Porque cada 10% de los recursos de la concesión voy a exigir que se inviertan en vías terciarias. Vamos a construir 15.000 kilómetros de vías terciarias para que los campesinos puedan sacar su cosecha y podamos reactivar el campo. En infraestructura, debo mencionar cosas porque mi plan de gobierno es completo. Nosotros tenemos que tener la certeza de que en 4 años conectamos la Orinoquía con el Pacífico haciendo una vía multimodal del puerto Buenaventura, que se está extinguiendo porque ni siquiera le hacen el dragado, para que sea competitivo, y rompiendo la cordillera central. A través de Colombia-Huila vamos a Puerto Carreño y a Puerto Gaitán y le damos salida a medio país hacia el Asia para volvernos una potencia productora de alimentos con esos mercados. Y no es la única vía. Petro dijo una cosa que se volvió chiste, pero que realmente hay que hacerla. Como no se hace, la volvieron meme. El canal férreo interoceánico entre Cupica y Urabá. Claro, Colombia tuvo a Panamá y la perdió hace 100 años. Vamos a recuperar el canal interoceánico, son 140 kilómetros. Yo conocí un tren que va debajo del océano, debajo del mar, para conectar Londres con París en 2 horas. Sí. No me digan que con la ingeniería moderna no se puede hacer un tren encima de los árboles con todas las medidas ambientales necesarias. Son 140 kilómetros y le devolvemos a Colombia y al mundo una vía de comercio mundial, y eso le cambia la vida al Chocó, a Urabá y a Colombia. Eso es infraestructura. Y las redes férreas y las dobles calzadas que están pendientes. Es decir, eso sí es largo. La vía al llano. En esos primeros 100 días de gobierno, cuando usted esté montado ahí, vías, ¿cuál obra en infraestructura usted le pondría un ojo inmediatamente ya? Yeah. Mencionamos una. Vía multimodal que conecte el puerto del Pacífico con la Orinoquía, le dé salida al mar a Venezuela, cuyo régimen híbrido y extraño que hay hoy abre oportunidades comerciales enormes para Colombia.
Pero solo el desarrollo agroindustrial de la Orinoquía es un potencial suficiente para garantizar comercio con el Asia-Pacífico y garantizar que Colombia tenga oportunidades en un mundo multipolar. Segunda, la mencioné, canal interoceánico férreo entre Urabá y Cupica. Tercera, resolver de una vez por todas lo que llamamos la vía al llano, que es la conexión hacia el norte de Villavicencio, que es el corazón de la Orinoquía. Allí hay que hacer viaductos, hay que hacer puentes, y eso hay que hacerlo extendiendo la concesión, haciendo la nueva concesión. La conexión del sur. Hoy, tanto Nariño como Cauca quedan aislados porque no se ha hecho la conexión de doble calzada entre Popayán y Quito. Y claro que hay que hacerla, hay unos tramos que son unos embudos. El aeropuerto de Chachagüí en Nariño es increíble, siendo un aeropuerto de un departamento de frontera. Hay 13 departamentos de frontera, pero Nariño es frontera, tiene un aeropuerto y una vía colapsada porque ni siquiera hay una doble calzada por un aeropuerto internacional y un segundo aeropuerto que hay que hacer en Ipiales. Y en el llano hay que hacer un segundo aeropuerto internacional de carga que descongestione El Dorado, por supuesto. Y hay que garantizar en el Valle del Cauca un aeropuerto internacional turístico en Santana. Estamos hablando de aeropuertos. Puertos, Puerto Antioquia y los puertos de Urabá, hay que potenciarlos para que Colombia recupere incentivos y capacidad de comercio internacional. Es decir, si Colombia quiere ser competitivo, necesita desarrollar su infraestructura. Para hacerlo, necesita inversión extranjera y necesita concesiones seguras. Y para poder hacer eso, se necesita generar confianza en la inversión. Un gobierno extremo o un país dividido, así sea un gobierno de derecha, con un país dividido, no genera confianza para la inversión. Hay que unir al país, generar confianza para poder sacar adelante la infraestructura que usted menciona. Así es. Hablando de infraestructura y concesiones, en este momento nosotros los colombianos, los peajes los vemos más como una caja registradora. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esos peajes que en muchos sitios de verdad no funcionan? Hay dos cosas que ofenden a los colombianos. Una que usted no ha mencionado, las fotomultas. Eso se volvió un negocio que hace que a los alcaldes no les interese proteger la vida de la gente, sino cazar al conductor para recaudar multas. Ponen las cámaras escondidas detrás de los árboles porque lo que les interesa es el billete y no proteger la vida. Eso hay que corregirlo y hay que evitar esos monopolios. Y los peajes. Las concesiones implican recaudar peajes. Pero hay muchas concesiones que hicieron la obra hace 20 años, 25 y 30 años y siguen cobrando peajes y ni siquiera hacen mantenimiento. Hay que hacer auditoría forense sobre las concesiones y hay que levantar peajes cuando cumplen con su propósito. Pues aquí se hacen peajes nuevos y nunca se desmonta el peaje viejo. Eso se llama auditoría forense en las concesiones. Pero se lo resumo, Pedro, de esta manera, para los internautas. Cualquier acción de gobierno, en infraestructura, en peajes, en salud, en clínicas y hospitales, en seguridad, en drones aéreos para cuidar las calles y barrios de Colombia. Cualquier gestión de gobierno implica que el gobierno vigile, regule, para que no se roben la plata, para que no abusen, para que no deformen las instituciones. Gobernar es cuidar, proteger, vigilar. Y eso es lo que no se hace cuando se desordena el gobierno, cuando no se vigila, cuando no se garantiza que el gobierno esté atento a que los ministros, los institutos, los directores trabajen, cuando todo se deja manga por hombro. No bastan las buenas intenciones. Hay que madrugar a trabajar, madrugar a trabajar. Gobernar es resolver problemas, estar ahí al pie y no olvidarse ni por un segundo que la vida de las familias colombianas es la prioridad de un gobernante y que cerrar la herida social es algo que cualquiera que gobierne tiene que tener el compromiso de hacerlo. El país no puede seguir siendo el país más injusto de América y el tercero más injusto del planeta. Para cerrar estos temas, doctor Roy Barreras, terminamos ahorita elecciones, ya estamos a puertas de elecciones y de votaciones. Llegado el caso de que usted esté ya metido en esa primera fila y alguno de sus contrincantes quisiera trabajar con usted, ¿a quién le gustaría tener al lado suyo compartiendo? Bueno, a muchos. Mire, si no fuera por el extremismo y la polarización que se ha llevado gente muy buena a los extremos, pues había gente para rescatar. El primero con una gran sensibilidad social, con un auténtico compromiso con los derechos humanos y con la paz, lo quiero decir, es Iván Cepeda. Iván Cepeda es un hombre honesto y yo creo que es un hombre absolutamente comprometido con la paz, con la vida y con la verdad.
y va a jugar un papel, tiene que jugar un papel muy importante. Al otro lado hay gente buena, muy goda, muy conservadora para mi gusto, pero son expertos en economía, como Mauricio Cárdenas, por ejemplo. Desafortunadamente fue nuestro ministro en el gobierno Santos, ha sido ministro en muchos gobiernos, pero fue y se entregó al uribismo. Y estuvo aquí sentado también charlando. Ah, bueno, me parece bien. Y le cuento un chisme que no he contado, que no es chisme porque es cierto. Mauricio Cárdenas estuvo a punto de ser el ministro de Defensa de Petro y había aceptado en el momento en que yo estaba organizando el gabinete con el pacto, cuando era un pacto de centro-izquierda. Yo le proponía nombres al presidente Petro y Mauricio Cárdenas, y Petro aceptó al inicio, y Cárdenas aceptó. Después dijo que no, que después de que Petro ganara para ir a la fija. En fin, pero Cárdenas es un buen economista, por ejemplo. Entonces, hay gente que se puede traer a un gobierno de unidad para garantizar eso que he dicho tanto en esta conversación. Confianza de los ciudadanos para que Colombia unida avance hacia el desarrollo y confianza para la inversión, para poder generar trabajo y empleo y que no se quiebre el país. ¿Definitivamente el carril izquierdo será el mejor para andar en este país? Yo creo que el carril izquierdo con el timón a la derecha. Mano firme, pero con sensibilidad social. Sin duda, hay que cerrar la herida social. Y el que no quiera entender eso, no entiende por qué hay un montón de gente, mayorías incluso, que quieren a Gustavo Petro, a pesar de los errores, porque saben que puso a los pobres en el primer lugar de sus preocupaciones. Eso es una realidad. Y esa realidad hay que escucharla. La gente tiene derecho a salir adelante, como yo lo hice, de abajo hacia arriba, pero ojalá con el apoyo de la educación, de la salud, del Estado, que lo proteja. Usted ya ha tocado 2 veces el tema de la represión de ese carril derecho y de que por el carril izquierdo sí podemos hablar de nuestros derechos, poder exigirlos, hemos tenido más oportunidades. ¿Por qué en estos últimos 4 años de gobierno ha sido en los que más líderes sindicales han muerto? No, yo creo que el hecho de que se haya abusado de la propuesta de paz total ha hecho que, por falta de método, no de buena voluntad, lo repito, los grupos ilegales abusan, han crecido, han hecho lo que les da la gana, incluyendo guachafitas en las cárceles. Han crecido en el territorio, controlan los municipios pequeños a punta de fusil, hacen lo que les viene en gana, extorsionan, matan, y cualquier líder social que se oponga a su dominio lo asesinan. Es decir, el error ha consistido en creer en la buena fe de grupos ilegales que son de mala fe. Usted puede establecer un proceso de sometimiento a la justicia. Inclusive puede darle la oportunidad a los que realmente quieren recuperar la paz y la vida. Pero para eso necesita un Estado fuerte que haga cumplir los acuerdos y un marco jurídico, unas reglas antes de sentarse a la mesa. Porque si no, pasa lo que pasa, sin reglas, cada quien hace lo que le da la gana, incluyendo matar líderes sociales. ¿Qué opina usted del gobierno de Nayib Bukele? No me gusta para nada. Eso es un sofismo. Para empezar, gobernar Salvador es como gobernar el departamento del Quindío. O sea, eso es una cosa chiquitica, así que allá es más fácil, eso no tiene la geografía ni la complejidad colombiana. Pero ofrecer seguridad a punta de violar derechos humanos es una cosa que yo no comparto. Como la gente aquí está desesperada por la inseguridad, les parece una maravilla que venga un Bukele o que vuelva Uribe, incluyendo los 6.402 falsos positivos. Allá también hay un montón de inocentes presos en las cárceles de El Salvador. Y el que protesta lo exilian o lo echan o lo metan preso también. No, aquí hay que tener orden, seguridad, mano firme, pero respeto por la Constitución y por la ley. Y eso significa un gobierno de centro, no un gobierno de extrema derecha. ¿Qué opina usted de después de 50 años de estar en guerra, que los líderes de la guerra que estaban entre la maleza y entre esas selvas colombianas ahora estén sentados en el Congreso? Bueno, ya no están sentados en el Congreso. Yo les di las curules en el acuerdo de paz para que dejaran de matar. Con ese argumento de la derecha nos tuvieron 60 años en guerra. Con ese argumento nos engañaron diciendo que a punta de bala iban a acabar con las FARC en la seguridad democrática. Y la culebra estaba viva cuando nosotros llegamos al gobierno con Juan Manuel Santos. Tanto que nosotros sí desarmamos a las FARC y se entregaron los 13.000 miembros de las FARC. Quedaron, ya lo dijimos, las disidencias. Pero era mejor que en lugar de matar y secuestrar, fueran al Congreso a ver si eran capaces de hacer política. Fracasaron. No se da cuenta, era mentira que le íbamos a entregar el país a las FARC.
Acaban de perder otra vez las elecciones y van a desaparecer. El espacio que tenían de las curules ya no lo van a tener, ya no van a estar. Se les acabó la cantaleta a la derecha también de decir que miren estos tipos allá. Que nosotros hicimos un acuerdo de paz para poder evitar que la guerra siguiera. Pero ese acuerdo de paz, el gobierno del Centro Democrático decidió hacerlo trizas. Y como decidió hacerlo trizas, pues se crecieron los grupos ilegales y volvimos a una situación de inseguridad. Todos los extremos son malos, créame, todos los extremos son malos. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Se necesita unidad, darle garantías a todos, no perseguir a nadie por razones políticas. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición, precisamente para darle garantías a todos. De manera que sí se puede unir a Colombia. Yo lo hice el primer año del gobierno Petro, unimos a Colombia y aprobamos las reformas. Entonces, hay que dar la oportunidad a un país unido. No estamos condenados a que tiene que ser Bukele o el uribismo, o que tiene que ser el comunismo, como dicen los que le tienen miedo. No. Un gobierno de centro-izquierda yo quiero para Colombia, un gobierno socialdemócrata, un gobierno que respete las instituciones, el equilibrio de poderes, que le dé seguridad al empresario, que no lo persiga, pero que también sepa que el campesino, 2,5 millones de mujeres campesinas, Pedro, no están en la pobreza, sino en la miseria hoy. El campo se ha envejecido. 57 años es el promedio de edad en el campo porque el campo está abandonado en la pobreza, porque no hay vías terciarias, porque no está el IDEMA. Yo quiero reconstruir el IDEMA para comprarle a precio justo la cosecha al campesino. Y le digo a usted, cuando los últimos campesinos ya no vayan a labrar, cuando vuelvan al surco, ¿de qué va a comer Colombia? ¿Quién va a sembrar la comida? ¿Importada toda, más cara? No. Démosle la oportunidad a una Colombia unida sin extremos. Esa es mi prédica y por eso estoy en ese tarjetón. Y espero que los colombianos, sobre todo esos 5 millones de indecisos, reaccionen, se despierten y nos eviten la polarización. 4 años sí es suficiente para hacer todo lo que se debe hacer en un gobierno. No, 4 años de buen gobierno sirven, por supuesto. 4 años de mal gobierno pueden ser una eternidad y los próximos 4 años, advierto, si son de un país dividido, van a ser 4 años perdidos para Colombia, desafortunadamente. Porque claramente estamos completamente divididos ahorita. Hay una política. Claro, pero todavía no se ha elegido presidente. Yo quiero unir a Colombia, denme la oportunidad de hacerlo. Así es. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este cinturón de historias, conocer un poquito de ese, antes de ese proceso que hizo durante muchos años para poderse pagar esa carrera de universidad, de panadero, de taxista, de pueblo. Se puede salir de todo lo que adelante, ánimo, esperanza. Colombia es un país bello, lleno de oportunidades en la industria agrícola, en el turismo, en el desarrollo portuario, en el desarrollo minero. Hay que sacar la riqueza de la tierra con responsabilidad ambiental. Pero claro que se puede sacar la riqueza de la tierra. ¿Qué hace uno con la riqueza enterrada y la nevera de los colombianos vacía? Sí. No, hay mucho que hacer, yo lo quiero hacer. Gracias, doctor, por estar en este cinturón de historias. Pero con mucho gusto. Contarnos ese pedacito Bueno. y esperemos, ya nos estamos a prácticamente un par de semanas de estas elecciones y pues que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, el que sepa gobernar y el que sea capaz de unir a Colombia. Y que Colombia tenga esa Muy bien, mentalidad para poder elegir. chévere. Los esperamos este domingo 6:30 por el canal El Tiempo Televisión, escuchando esta y unas cositas más que nos tiene preparadas aquí el doctor Roy Barreras. Muchas gracias a todos y nos vemos fin de semana. Adiós. Adiós.